empezar el tema que estamos viendo durante esta tercera semana. Como les comenté en la sala de Kaiser en vivo, desafortunadamente no me fue posible grabar la charla de la manera que lo hacemos normalmente porque el lugar donde yo estoy, la conexión de internet no es bastante buena y no me permitió subir el archivo. Traté de hacerlo de diferentes maneras y no pude hacerlo, entonces la forma que encontré fue compartir la presentación con ustedes a través de PowerPoint. Entonces me disculpan si escuchan algún sonido alrededor en el sitio donde estoy. Vamos a empezar la charla del día de hoy y entonces después pondré a disposición de ustedes lo que es el repaso de los conceptos del día de hoy y de verdad no duden en comunicarse conmigo, en enviarme un correo electrónico para cualquier duda que puedan tener. Esta semana estamos hablando del tema de los presupuestos. Es un tema muy importante que ustedes van a trabajar en él para lo que es su segundo proyecto en este curso. ¿Qué son los presupuestos? Los presupuestos son herramientas de planeación. Los presupuestos nos permiten plantear de manera organizada y numérica las proyecciones que tenemos tanto para los ingresos como para los gastos del próximo periodo contable. En el presupuesto nosotros tenemos un conjunto de presupuestos. Dentro de esto tenemos lo que es el presupuesto de ventas, lo que es el presupuesto de compras, la manera como nosotros vamos a organizar nuestro dinero, de qué forma se va a manejar lo que es los gastos operativos de las entidades. ¿Cuáles son las razones que nos llevan a crear a nosotros presupuestos? Primero que todo, la organización. De la misma manera que nosotros hacemos un presupuesto para nuestras finanzas personales, con mayor razón lo hacemos si tenemos una empresa, porque tenemos que definir claramente hacia dónde vamos, tenemos que identificar con qué recursos contamos, de manera que podamos en un momento dado saber si seremos capaces de llegar a las metas que tenemos planteadas. Entonces, sabemos que dentro de una entidad médica, al igual que dentro de cualquier organización, nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos. Por ejemplo, que vamos a ampliar nuestros servicios, que vamos a incluir más centros de atención primaria, que vamos a abrir más sitios para consulta ambulatoria. Entonces, en ese caso tenemos que contar con los recursos, saber que aunque no podamos financiarlo totalmente ahora, nosotros podamos acceder a préstamos para poder invertir en la empresa. Entonces, aparte de los presupuestos ser una herramienta de planeación, también son una herramienta de medición del desempeño, porque nos está permitiendo ver lo que nosotros pensamos que iba a suceder con lo que en realidad sucedió. Entonces, si por ejemplo tenemos dentro de nuestra planeación que vamos a ver 1.500 pacientes durante el próximo año y terminado el año, estamos viendo que no vimos 1.500 pacientes, sino vimos 600 pacientes, decimos que fue lo que sucedió. O por el contrario, si nos excedimos de nuestras proyecciones y fue algo bueno en cuanto al resultado económico, eso nos sirve para saber que cumplimos nuestras metas y que las metas que nosotros vamos a estipular para el año siguiente van a ser unas metas más ambiciosas. Otra razón de tener presupuestos es porque son un requisito legal para cierto tipo de empresas, sobre todo las empresas que están negociando sus documentos en la bolsa de valores. Tienen que tener claramente definido de qué manera van a utilizar sus recursos. También, por ejemplo, para las entidades de servicio, las fundaciones, las entidades sin ánimo de lucro, estas entidades están manejando el dinero proveniente de donaciones. Entonces, al venir el dinero proveniente de donaciones, ellas tienen que saber, las personas tienen todo el derecho y las entidades que han hecho estas donaciones tienen todo el derecho a saber de qué manera se están utilizando los recursos. Es como cuando nosotros pagamos impuestos y queremos que las autoridades tengan en buenas condiciones las vías por donde nosotros estamos transitando y también tengan en buenas condiciones para las personas que usan escuelas públicas, saber que este dinero se está invirtiendo en los recursos necesarios para que estas escuelas den un buen servicio de educación a los niños, a la población infantil, a la juventud y también lo que son las entidades universitarias estatales que reciben también
provisiones por parte del gobierno y obviamente lo que es el dinero que pagan los estudiantes y las donaciones. Entonces, esto hace que haya unos cumplimientos legales que exijan que exista un presupuesto muy bien organizado. Dentro de los tipos de presupuestos que tenemos, básicamente identificamos lo que son los presupuestos estáticos y los presupuestos flexibles. Dentro de los presupuestos estáticos, estamos estableciendo un rango. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el presupuesto de gastos? Si vamos a atender entre 1.000 y 1.500 pacientes el próximo año. Entonces establecemos un rango y establecemos unas cifras que esperamos que se cumplan, ¿no? Entonces, esto nos sirve para planeación, pero a diferencia de los presupuestos flexibles, estamos partiendo de unas cifras establecidas, de unas cifras que están, como decir, no nos vamos a pasar de este monto, sino vamos a estar dentro de este monto, y no vamos a ir más allá. Entonces, a diferencia de esto, los presupuestos flexibles nos permiten que durante el año se puedan ir haciendo los ajustes de manera que se refleje lo que en realidad está sucediendo en la organización. No que de un momento dado tengamos un presupuesto estático que no está cerca a lo que en realidad está sucediendo. Por ejemplo, con lo que pasó con la pandemia, todas las organizaciones tuvieron que revisar y hacer cambios drásticos en sus presupuestos. Por ejemplo, hubo muchos sitios que tuvieron que cerrar sus operaciones y todos los sitios tuvieron un descenso muy significativo en la demanda. Por ejemplo, lo que fueron las aerolíneas, las personas no viajaron, los hoteles, los restaurantes en general, los sitios que implicaban que va a haber tránsito, necesitan clientes, necesitan movimiento y obviamente las personas no pudieron ir a esos sitios y incluso en la actualidad hay que todavía tener muchísimo cuidado con visitar sitios concurridos, ¿no? Porque los niveles de contagio están bastante altos en este momento, pero entonces las empresas tienen que estar conscientes de esto, tienen que estar conscientes de, por ejemplo, que los empleados van a trabajar de manera virtual. Ellos no van a asistir a las oficinas y esto de cierta forma va a reducir y aumentar costos porque también tuvieron que implementar sistemas de atención médica. Por ejemplo, durante la cuarentena, los médicos vieron muchos de los pacientes en línea, los vieron por lo que llamamos la telemedicina. Entonces, esto hizo que las entidades médicas tuvieran que invertir más en estos recursos y también concientizar a los pacientes que ellos pueden tener una visita médica que no necesariamente tiene que ser presencial. Entonces, los presupuestos nos sirven, cuando son flexibles, para ajustarlos, de manera que esté mostrando de manera más real lo que está sucediendo en las organizaciones, que no partamos de unas cifras estáticas. Dentro de los presupuestos partimos también de los presupuestos de ventas, en el caso de las entidades médicas, lo que es el presupuesto de los ingresos, y también los presupuestos, por ejemplo, del pago de los salarios. La empresa tiene que saber cuántos empleados tiene, si tiene proyección de contratar nuevos empleados, si tiene proyección, por ejemplo, de trabajar en conjunto con una entidad universitaria para ofrecer programas de residencia a recientes graduados que acaban de salir de la Facultad de Medicina, y también dentro de todo lo que es su presupuesto de gastos. Eso tiene que estar muy bien organizado. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con el Departamento de Salud, teníamos que pasar un presupuesto, lo que llaman draft, un borrador del presupuesto, a mediados de año. Y este se iba ajustando hasta que terminaba el año. ¿Por qué? Porque muchas veces los recursos que se adjudican a una entidad, si esta entidad no los usó en su totalidad, los recursos que les darán el año siguiente van a ser menores. Entonces, ellos tienen que tener mucho cuidado en que se van a asignar a programas que en realidad los van a utilizar. Este es un ejemplo de un presupuesto. Aquí estamos viendo lo que es la descripción de las cuentas, vemos por ejemplo lo que son los salarios, pago de horas extras. Entonces estamos viendo por ejemplo lo que sucedió en el año 2020, el año 2021 y vemos lo que es el presupuesto del año 2022. Entonces eso es muy importante mirar, por ejemplo, supongamos que ya terminó el año 2022 y esto es lo que teníamos presupuestado para el año 2022. Entonces estamos mirando cuál fue la cantidad de salarios
de los empleados de tiempo completo que nosotros pronosticábamos pagar, 810, ¿cuántos pagamos en realidad? 750. ¿Por qué? Porque hubo personas que se retiraron, porque hubo algunos servicios que dejaron de prestarse. Por eso es tan importante las notas explicativas en la parte inferior de los estados financieros, porque nos explican las diferencias en las cifras. Ustedes estuvieron trabajando en el proyecto número 1, viendo los estados financieros. Partimos de una balanza de comprobación. Ustedes estuvieron trabajando en un estado de resultados, trabajamos en un balance general y ustedes hicieron comentarios sobre cómo ustedes veían las finanzas de la empresa. Entonces, esto es lo que nosotros como contadores trabajamos en la parte que son las notas de descripción, las notas explicativas en la parte inferior de los estados financieros. Estas notas incluso a veces son más extensas que el mismo estado financiero. Entonces aquí estamos viendo las diferencias entre lo que su presupuesto y lo que en realidad sucedió y también basados en el comportamiento de los últimos años se busca hacer un presupuesto para el año siguiente, de manera que sea consistente, no que vayamos a hacer una diferencia. Se pronosticaron 810 para el año 2022 y 826 para el año 2023, tiene más consistencia a que cambiemos a cifras de manera demasiado significativa que en realidad la empresa no va a estar en capacidad de cumplir. Es también importante que cada uno de los departamentos dentro de las entidades elabore su propio presupuesto. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan ahí están familiarizadas con las operaciones que ellos cumplen. Entonces, si es el departamento de compras, si es el departamento, por ejemplo, dentro de una entidad médica, lo que es el departamento de cirugía. Entonces ellos saben cuáles son los gastos que tienen, cuáles son los insumos que están utilizando, si ellos necesitan hacer cambios en los equipos, necesitan hacer algunos cambios de remodelación, por ejemplo, en las salas de cirugía. Entonces, ellas son las personas, estas personas van a estar totalmente enteradas de lo que se necesita en realidad, más que lo hagan a nivel directivo. Entonces, eso es muy importante que haya presupuestos por departamentos. Por ejemplo, se necesitan más enfermeras en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, en este caso, se tiene que hacer una presupuestación para una mayor contratación, que sean salarios competitivos, de manera que sea atractivo para la enfermera trabajar para esta entidad, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, lo que ustedes van a estar trabajando en el segundo proyecto de este curso, donde tenemos unas cifras presupuestadas de incremento de ingresos y gastos. Entonces, ustedes van a proyectar estas cifras y las van a plantear en lo que serán las cifras presupuestadas para el siguiente año. Entonces, es muy importante que ustedes revisen lo que vamos a hacer en el proyecto, porque está basado en incrementos presupuestales de las cuentas dentro de una entidad médica. Entonces, ustedes ven las cifras, miran la proyección y escriben las nuevas cifras que se proyectan y hacen los comentarios sobre los que ustedes piensan que es la proyección de las actividades de la entidad. Entonces, tenemos tanto los gastos de operación, que cada departamento los va a definir según las actividades que ellos están realizando y según lo que ellos proyectan hacer. En caso de que ellos quieran ampliar sus actividades, por ejemplo, ofrecer un servicio que no se está haciendo actualmente. Entonces, lo importante es que se estén centrando en el bienestar de la entidad en su totalidad, no solamente en el bienestar de su departamento, de manera que sea un beneficio para todos, un beneficio para la organización. Cada uno de estos presupuestos de departamento van a pasar a ser parte de lo que es el presupuesto maestro, que es el presupuesto central de toda la entidad. Entonces, este es un ejemplo, este es un diagrama que nos muestra, por ejemplo, lo que es una distribución presupuestal de una ciudad, digamos, o de un ente, un departamento de salud, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos los diferentes montos en que se separan los presupuestos de los gastos generalmente y de los ingresos que se van a adjudicar a cada una de estas entidades. Esto lo podemos ver, por ejemplo, a nivel gubernamental, cuando dice vamos a asignar un 35% del presupuesto y de los recursos del país hacia la sección de salud, de educación, de bienestar, de infraestructura. Entonces, todas estas son montos que tienen que ver con la distribución de los recursos. Entonces, en este caso ponemos en equilibrio lo que es un año calendario, igual que un año fiscal,
y a mitad de año se van, como yo les comentaba anteriormente, revisando la forma como se está estructurando los diferentes presupuestos y que haya una responsabilidad por cada uno de los departamentos. De esta manera se puedan consolidar todos estos presupuestos en la finalización del año. Un presupuesto muy importante en las entidades de salud son los presupuestos de capital. Esto tiene que ver con un tema que hemos discutido, que son los activos fijos. Por ejemplo, la adquisición de equipos de rayos X, de equipo para hacer resonancias magnéticas. Todo esto son equipos de muy alto costo que la entidad tiene que justificar, que tiene que hacer una compra, una remodelación, un cambio, que tienen que salir de uno de estos equipos y tienen que disponer de un equipo que puede estar totalmente o no totalmente depreciado. Entonces se establece, como estuvimos hablando en el tema de la depreciación la semana pasada, los años de vida útil que tiene cada uno de estos equipos. Se va a medir el costo que tiene la adquisición de los equipos, que no solamente es el costo del equipo en sí, sino todo lo que es la implementación para que éste ya esté en funcionamiento. Si compramos una máquina, no es que traigan la máquina y ya ese es el costo total, no, tenemos que adecuar el espacio, la instalación, saber que tenemos suficiente corriente eléctrica, que tiene un espacio de aislamiento, de ventilación y que las personas que la van a manejar tengan suficiente capacidad de conocimiento y entrenamiento técnico de manera que la podamos operar eficientemente, ¿no? Otro punto importante que se puede incluir en los presupuestos es si se va a comprar estos equipos o si por el contrario se van a adquirir a través de un contrato de leasing o un contrato de arrendamiento con opción de compra, que a veces las entidades prefieren hacerlo así porque así pueden renovar los equipos en el momento del vencimiento del contrato y no quedarse con un equipo que después tienen que vender de pronto a pérdida cuando ya ha sido totalmente depreciado. Otra parte importante dentro de los presupuestos es lo que llamamos el presupuesto estadístico. Entonces, podemos mirar dentro de un hospital, digamos aquí tenemos el Hospital María Reina. Pues en este hospital se hace un presupuesto de cuántos pacientes se piensa que se van a atender durante el próximo año. Entonces, cada paciente va a representar un mini presupuesto, porque va a ser la atención del paciente, los gastos, lo que van a ser los servicios que va a recibir, los ingresos que va a recibir la entidad. Entonces se van a listar todo ese tipo de operaciones y mirando el número proyectado de pacientes se puede calcular cuál sería el ingreso y el gasto general que tendría la entidad basado en el nivel estadístico de atención. También de esto va a depender el presupuesto de los ingresos, porque podemos tener pacientes que están hospitalizados, pero también pacientes de consulta externa y también otro tipo de servicios que puede prestar el hospital, por ejemplo, exámenes de laboratorio. Entonces son personas que no están internadas en el hospital, tampoco son pacientes de los médicos que trabajan allí, pero sí que ellos pueden venir a hacer sus exámenes de laboratorio o cualquier otro tipo de servicios, por ejemplo, de farmacia. Entonces, estos son ingresos que va a tener la entidad que tiene que contabilizar dentro de su presupuesto. Otra parte es lo que llamamos el presupuesto del efectivo. Nosotros hemos trabajado con las cuentas de efectivo, estuvimos hablando del estado de flujos de efectivo donde nosotros estamos mirando el ingreso que va a entrar, que va a ser líquido, que va a afectar directamente las cajas de ingresos dentro de la entidad. Y esto también tenemos que mirarlo dentro del presupuesto, saber cómo se va a manejar esto y al mismo tiempo establecer los controles internos para evitar que haya cualquier tipo de fraude en el manejo de dinero líquido. Los presupuestos entonces están integrados dentro de lo que es el presupuesto maestro. Allí incluimos todo lo que es el presupuesto de contratación, el presupuesto de salarios, presupuesto de ingresos y gastos, todo lo que son los presupuestos de ventas, los presupuestos de adquisición de bienes de capital, de manera que todo esto se consolide en un presupuesto final, que es un presupuesto maestro por entidad. Por ejemplo, se estructura por departamento y una vez haya sido aprobado a nivel general, se va a estructurar a nivel de las entidades. Por ejemplo, en el departamento de salud establecíamos el presupuesto por departamento, luego se consolidaba en el presupuesto del departamento de salud de un condado. De ahí pasaba a unificarse con el presupuesto de los otros condados y salía el presupuesto general del Departamento de Salud del Estado de la Florida.
Entonces, estos son diferentes niveles según el tamaño de la entidad. Si son hospitales corporativos, ellos van a depender de un ente central. Entonces, el proceso de aprobación de presupuestos es mucho más dispendioso y largo a que sea una entidad médica pequeña e independiente, donde los médicos están prestando sus servicios y ellos tienen un grupo más pequeño y pueden hacer un presupuesto con una ayuda de un contador certificado, un contador público, hacen su presupuesto y eso les sirve como base para el trabajo del siguiente año. Entonces, las filosofías para desarrollo del presupuesto pueden venir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo es en el sentido que es un mando centralizado, que las directivas de la entidad establecen los parámetros para elaborar los presupuestos y los empleados deben seguir estos parámetros y adaptarlos. Un presupuesto que se hace de abajo hacia arriba viene de la iniciativa de los empleados que trabajan en cada uno de los departamentos, quienes conocen mucho más lo que está sucediendo allí, lo que se necesita allí, los cambios que piensan implementar. De manera que me parece un enfoque mucho más práctico, mucho más participativo, que también ayuda al sentimiento de pertenencia de las personas dentro de la organización. Dentro de una entidad médica pequeña, como yo les dije, el proceso de preparación del presupuesto es más sencillo, menos burocrático, menos pasos hay que seguir, pero para esto hay que establecerse cuál es la lista de cuentas, como hemos trabajado con nuestra balanza de comprobación. Miramos cuáles son los ingresos y gastos que estamos proyectando tener, cuál es nuestra capacidad financiera real, que no podemos establecer un nivel de ingresos y gastos más allá de lo que en realidad podemos cubrir, hacer una consolidación, constituir un presupuesto y también pasarlo a la revisión por parte de los contadores públicos que digan si es viable, no es viable, ustedes van a necesitar más recursos si quieren hacer esto o si por el contrario se evitó prestar un servicio, qué tipo de efecto va a tener eso al final a corto y largo plazo sobre los ingresos totales de la organización. Un punto muy importante que hay que tener en cuenta dentro de los procesos de planeación es lo que llamamos el punto de equilibrio o el break-even point. Con esto nos referimos a un punto en el cual los ingresos y los gastos son iguales. O sea, no tenemos ninguna utilidad. La utilidad es igual a cero. Entonces, en este caso tenemos que mirar, por ejemplo, el precio que estamos cobrando por la prestación de un servicio médico. Se pagan $450, por decir algo, por una consulta médica. Pero la prestación de esta consulta tiene un costo. Es el costo del salario del médico, el costo de los insumos que se utilizaron, el costo de las horas de trabajo de las enfermeras y asistentes que tuvieron que atender al paciente. Entonces, esto es lo que tenemos que comparar con el precio. Además, recordemos que tenemos otros deducibles que pueden venir de las pólizas de seguro, si la persona está cubierta por Medicare, por Medicaid, entonces va a tener unas tarifas diferentes establecidas. Entonces, estos son costos que tenemos que mirar qué número de pacientes, por ejemplo, deberíamos atender para llegar a un punto en que la utilidad sea igual a cero. O sea, que no tengamos pérdida, pero que a partir de ese punto empecemos a tener una utilidad. Aquí tenemos un ejemplo de esto, tenemos el Centro Médico Respiremos. Este centro médico ellos tienen una prestación de servicios y ellos quieren calcular qué número de pacientes tienen que recibir para poder alcanzar un nivel de utilidad igual a cero. Entonces, estamos partiendo que el paciente paga $160 por la consulta médica. El costo de prestación de esa consulta, que es un costo variable. ¿Qué es un costo variable? Un costo variable es un costo que va a cambiar proporcionalmente al número de unidades o el número, en este caso, de pacientes atendidos. Por ejemplo, si nosotros estamos produciendo guantes desechables para una entidad médica, decimos, si nosotros producimos un par de guantes, el costo variable va a ser de $2, por decir algo. Si producimos 20 pares de guantes, entonces el costo va a ser $40. Entonces va a cambiar proporcionalmente al nivel de unidades producidas o al nivel de pacientes que nosotros estamos atendiendo. Si atendemos un paciente nos va a costar 40. Si atendemos 2 pacientes nos va a costar 80, ¿no?
Este es un costo variable. Un costo fijo es un costo que de todas maneras tenemos que pagar. Por ejemplo, el arrendamiento de la oficina médica. Vayan pacientes, no vayan pacientes, prestemos servicio o no, tenemos que pagarlo. El costo de la electricidad, el costo de los servicios, tenemos que pagarlos. El costo de los salarios, si son empleados de tiempo completo, ellos se presentan a trabajar. Si hay pacientes o no hay pacientes, de todas maneras tenemos que pagar el salario. Estos son los costos fijos. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos un costo fijo de $10,600 al mes. ¿Cómo vamos a calcular el punto de equilibrio? Tomamos el costo fijo, esto lo vamos a dividir entre el ingreso que recibimos por el paciente menos el costo variable, o sea, 160 menos 40, 120. Sobre 120 vamos a dividir el costo fijo y esto nos va a decir que necesitamos 85 consultas médicas de manera que podamos llegar a un nivel de utilidad igual a 0. O sea que tenemos que ya pasar de los 85 para tener una utilidad. Antes de los 85 estaríamos teniendo una pérdida porque el ingreso no estaría cubriendo los costos. Ese es un punto importante para que ustedes revisen. Vamos a pasar ahora al capítulo 9, donde hablamos sobre la administración de efectivo. El efectivo es un activo corriente, recuerden, es un activo líquido de manejo de caja. Por ejemplo, tenemos lo que son las cuentas en los bancos y tenemos la caja menor, por ejemplo, para gastos inmediatos de oficina. Entonces, eso tiene que ver con una responsabilidad por parte de la organización. Es una responsabilidad muy grande parte del control interno, porque puede haber fraudes que suceden incluso a nivel de manejo efectivo en pequeña escala, que se puede volver un problema mayor. Supongamos que aquí está este señor se llama Rodolfo, este señor trabaja en la farmacia del hospital. Entonces aquí llega Johnny a comprar una crema que le pidió su esposa que comprara, una crema, una loción para las manos para la resequedad. Entonces llega aquí, la compra y le paga el dinero a Rodolfo. ¿Pero qué hace Rodolfo? Rodolfo coge el dinero, porque él le pagó en efectivo, lo guarda en el bolsillo y aquí en la caja cancela la transacción. O sea que aparentemente no pasó nada. Él guarda el dinero en el bolsillo y no pasó nada. Entonces llega el cierre durante las horas de la noche y en el cierre de la noche, ¿qué va a haber? Va a haber una disparidad en el inventario, porque aparentemente empezamos el día con 100 unidades de esa crema especial que compró el señor. Entonces aparece el registro de 4 ventas, o sea que supuestamente tendría que quedarnos 96, pero resulta que solo quedan 95. Entonces hay una que no coincide en inventario. Entonces le preguntan a Rodolfo y él dice, no, lo que sucedió es que estaba una vasija cerca a la puerta y pasó un niño corriendo y lo rompió. Entonces tuvimos que recogerlo y por eso se perdió esa unidad. O puede decir que simplemente salió descompuesta, salió rota la tapa y él tuvo que desecharla o alguna cosa. Cualquier tipo de instrumento se puede utilizar para hacer fraudes dentro de los sitios de trabajo. Entonces, en el sector médico, desafortunadamente ha sido muy común, se han presentado fraudes muy grandes en lo que son las tarifas. Por ejemplo, contratos gigantes para recibir pagos de Medicaid. Entonces, se estipulan las características de pacientes como pacientes que tienen cierto tipo de beneficios sin tenerlos y reciben doble pago por una consulta médica. Entonces, estas cosas hay que tener muchísimo cuidado cuando ustedes ya sean administradores, directores de entidades médicas, de cuidar los procedimientos y el control interno a seguir, tanto con el manejo de pago como lo que es el pago por correo. Hay muchas personas, sobre todo personas mayores, que no utilizan tanto los recursos en línea, que siguen mandando los cheques por correo. Entonces hay que ver quién está recibiendo el cheque, en qué cuenta se está depositando, evitar que haya un doble registro, por ejemplo, que una persona pague y le siga llegando una factura y que la información haya una conciliación. ¿A qué nos referimos con la conciliación? La conciliación se refiere a que la información que nosotros tengamos internamente en nuestros registros contables coincida con la información que está en el banco.
De manera que si nosotros imprimimos un statement del banco, coincida con lo que nosotros hemos registrado internamente en la empresa, porque a veces puede suceder que una persona que trabaja en la entidad, por ejemplo un directivo que tiene derecho de sacar dinero de la cuenta, hace un retiro y no informa que es un retiro. Entonces la persona a cargo de la contabilidad piensa que se cuenta con ese dinero y no se cuenta con ese dinero. Por eso es que ahora la banca en línea facilita que la información esté actualizada, de manera que lo que nosotros tenemos en el banco coincida con lo que tenemos en el registro contable. Porque puede haber, por ejemplo, que una persona, ellos nos entreguen un cheque, un paciente para pagar un servicio y resulta que esos cheques no tienen fondos y nosotros ya lo registramos dentro de nuestro sistema contable, pero nunca va a llegar el dinero al banco. En este caso vemos, por ejemplo, transacciones que van a afectar primero a los bancos y nosotros tenemos que registrarla en nuestro registro contable. Por ejemplo, un pago que se haga por ventanilla. Una persona que vaya y haga el depósito en la cuenta de la entidad médica o el banco hace un descuento por un servicio. Ustedes siempre recordamos cuando recibimos el statement del banco que dice $5, pero ¿por qué no cobraron $5? 5 del account, un cargo por la cuenta, por alguna razón. Entonces, todo esto el banco lo está descontando y nosotros tenemos que irlo actualizando de manera que nuestras cifras en los libros coincidan. También transferencias electrónicas. Un paciente pagó una consulta a través de una transferencia y llegó el dinero directamente al banco. Nosotros tenemos que actualizar las cifras y también intereses. Por ejemplo, que la entidad bancaria tenga una inversión o tenga una cuenta, un money market account en el banco. Entonces está recibiendo intereses, también tienen que actualizar esta información en sus libros. Hay otra información que primero la vamos a registrar en los libros y luego se va a reflejar en los bancos. Por ejemplo, hemos estado hablando de lo que es la contabilidad por devengado. Estuvimos hablando de este tema la semana anterior, incluso con uno de ustedes hablamos en el foro de discusión sobre lo que es la contabilidad por devengado, que es la que estamos aplicando, por ejemplo, a un estado de resultados, que es cuando nosotros tenemos un ingreso, viene un paciente, registramos como un ingreso la atención al paciente, pero el paciente todavía no ha pagado. O sea que esto lo tenemos registrado en libros, pero eso todavía no nos afecta a las cuentas de banco. También depósitos en tránsito. Nosotros tenemos un depósito, pero todavía no se ha hecho efectivo en el banco. También lo que les comentaba anteriormente, un cheque devuelto. El paciente pagó por el servicio, nosotros registramos como si hubiera sucedido, pero el dinero nunca llegó al banco porque el cheque no tenía fondos, ¿no? O también pagos en tránsito. Nosotros estamos haciendo un pago, emitimos un cheque, lo registramos como pago, pero el cheque todavía no ha sido descontado de la cuenta. Este es un ejemplo de una conciliación bancaria. En esta conciliación bancaria nosotros estamos viendo que tenemos las cifras en el registro en libros, o sea, nuestros libros contables, y el registro en bancos. Entonces así podemos ver que las transacciones se van reflejando de un día hacia otro. Por ejemplo, aquí hicimos un depósito el 4 de junio, se hizo efectivo en el banco el 5 de junio, pero vemos que algunas cosas todavía no están efectivas, como el 28 de junio se hizo un depósito, pero todavía ese depósito no se ha hecho efectivo en el banco. Y por el contrario, algunos sucedieron primero en el banco, como fueron los intereses bancarios. Aquí nos lo está agregando en nuestra cuenta bancaria, pero aquí todavía no aparece en lo que es el registro en libros. Entonces, la idea es que nosotros podamos conciliar estas cifras de manera que tengamos unas cifras uniformes. Nosotros estuvimos hablando la semana anterior también sobre el estado de flujos de efectivo, donde nosotros vamos a mirar las transacciones que solamente afectan a la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo, lo que son las entradas y salidas de dinero. Aquí no vamos a trabajar con la base de vengado. Aquí solamente vamos a trabajar con la base de efectivo. O sea, se van a registrar las transacciones cuando tocan directamente la cuenta de efectivo. Este es un estado de flujos de efectivo. Aquí estamos viendo las actividades de operación, las actividades de financiación y las actividades de inversión. Dentro de las actividades de inversión tenemos, por ejemplo, lo que es la compra de equipos médicos.
Las actividades de cooperación son las normalmente dentro de las empresas, por ejemplo, que pagamos por guantes que compramos, pagamos a los empleados, lo que son los salarios, y también tenemos actividades de financiación, por ejemplo, si la entidad bancaria tiene un préstamo o si es una entidad corporativa muy grande que emitió bonos para financiar sus operaciones. Es un estado de flujos de efectivo, lo vamos a dividir por operaciones y al final del periodo vamos a calcular un saldo neto de efectivo. ¿Qué es un saldo neto de efectivo? El saldo neto de efectivo es el dinero que obtuvimos en ingresos menos el que estuvimos utilizando en gastos. Ese saldo final va a ser el saldo neto efectivo, que es el que va a aparecer como saldo en la cuenta de efectivo en el balance general. Este es un ejemplo del flujo, está flujo efectivo. Tenemos las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Entonces tenemos que agruparlas dentro del estado de flujos de efectivo para saber cuánto dinero nos queda al final del periodo contable. Tenemos el proyecto, tenemos nuestro segundo proyecto. Nuestro segundo proyecto es el proyecto sobre los presupuestos. En este proyecto vamos a trabajar, como les indiqué, ustedes tienen que leer, este es un ejemplo del proyecto, este no es igual al que tenemos para esta clase. Aquí van a trabajar ustedes con un escenario. En este escenario van a ver ustedes lo que son el incremento en el valor de las cuentas, es un incremento porcentual. Entonces ustedes con este incremento porcentual van a tomar el valor actual de las cuentas y van a tomar este porcentaje de incremento para calcular las nuevas cifras que van a ser las cifras presupuestadas para el siguiente año. Cualquier pregunta, por favor, me la envían a través de correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Gracias.